Vamos a responder preguntitas, a ver cómo nos va esta noche. Recuerden que estas sesiones son completamente gratuitas, no tienen que pagar nada. Si alguien les dice que tienen que pagar, pues bueno, primero, ¿quién les va a decir eso? Y segundo, pues recuerden que el acceso a esto es completamente gratuito. Algunos de ustedes se podrán preguntar por qué diablos lo hacemos gratuito y la respuesta es simple. Y yo siempre he tenido la idea de que lo mejor que yo puedo hacer es ayudar a la mayor cantidad de estudiantes posible y sobre todo a los que más necesitan ayuda. Es decir, los que más necesitan ayuda son los que no tienen dinero para estudiar o los que viven en lugares muy apartados del país y no hay un lugar donde se puedan preparar, o los que, aunque tengan dinero y no ven un lugar apartado, no están conformes con el servicio de pre-ICFES que están contratando, no sé. Y no me voy a concentrar, no vamos a trabajar materias como tal, biología, física, química, no. Estas sesiones van a ser solo de técnicas de abordaje de preguntas, de técnicas de lectura, de cómo estudiar para el ICFES, porque en IDATEC hay literal, en el canal de IDATEC hay más de 3.500 horas de videos de clases. Y pues yo creo que hacer más clases de biología, de física, de química, es que lo que usted quiere ver del átomo ya está ahí. Lo que ustedes quieren saber de la célula ya está. O sea, otro video acerca de la reproducción celular. Es que yo puedo difundir ese mensaje. Sí, gracias, Daniel. Yo saco videos de publicidad mañana. Pues porque estaba esperando que los colegios ingresaran a clase y ya mañana se sacan unos videitos. Para mí lo importante es que los estudiantes se preparen. El ICFES para mí es muy importante, porque, pues yo considero que debe ser muy importante, porque si usted le va mal en el ICFES no ingresa a la universidad, o si usted no tiene el puntaje que necesita para una beca, pues le toca pagar y puede que no tenga dinero. Y el ICFES le puede ayudar a usted a que haga eso. Y si yo estoy en la capacidad de brindar un curso completamente gratuito y una aplicación donde ustedes pueden estudiar y hacer cientos de preguntas de preparación con simulacros. Hoy publicamos un simulacro con simulacros gratis, con el contenido, con los PDFs, con todo. ¿Por qué no lo podemos hacer? Pues la idea no es simplemente, pues no sé, yo pienso de esa forma. Yo sé que hay mucha gente que me dice eso no, pues que uno por qué regala el trabajo, pero pues yo sí tengo esa vocación de hacerlo, no sé, no sé. Entonces, bien, entonces, como les digo, para que no se desubiquen un poquito en las sesiones, no vamos a ver clases de matemáticas, ni de física, ni de química. Sí les voy a subir, porque tenemos un montón de clases en nuestra plataforma y clases que ni siquiera están en la plataforma, un montón de horas que iremos subiendo poco a poco. Pero no se trata de que esto también sea más clases de lo mismo. Aquí hablaremos de técnicas, de cómo leer, de cómo entender el examen. También haremos de estas mismas sesiones para el examen de la Nacional, para el examen de la de Antioquia. Entonces, vamos con esta preguntita. Esta pregunta es un examen ICFES, no recuerdo de qué año, pero es un examen ICFES de hace poquito. Y dice el punto número uno, lo siguiente. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio, y esto es una cita de Winston Churchill, que es una persona bastante importante que vivió por allá a principios, mitad del siglo XX. Y después dice el segundo fragmento: la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debida a una mayoría incompetente. Y esto lo dice George Bernard Shaw, no sé quién es ese señor. Listo. Bueno, y después hay un tercer fragmento donde dice: aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas sin contar con argumentos sólidos a favor. Yo subrayo esto: sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas. Listo. Tenemos uno, dos y tres fragmentos, y los tres, miren que no hablan cosas positivas. Este es casi que en contra de la democracia, pues de la idea de la democracia. Este es también en contra de la idea de democracia. Y este de aquí también habla de que no tiene argumentos sólidos, entonces más o menos también está en contra. Ahora, ¿qué es lo que nos va a pedir la pregunta número 9? Dice: según el texto
3. ¿En qué posiciones políticas se identifican como democráticas? ¿Y qué pasa? Miren que en este caso no nos están pidiendo que leemos el texto 1 o el texto 2 y de una se van por el texto 3. Más abajo nos va a preguntar por el 2 también. Yo les pido el favor que no cometan el error de leer primero la pregunta y después decir, como la pregunta solo me habla del texto 3, voy a leer el 3. Pilas. Porque si solo en el 3 se pierden la idea que quieren transmitir con estos 3 textos. Les voy a mostrar. Si ustedes se fijan bien, los 3 textos, no sé si hay preguntas de eso, no creo, pero pues por si acá puede que las pongan, no sé, una cosa parecida en contextos diferentes. Miren que el primer argumento habla acerca de la relación de la democracia con la persona que vota. El segundo habla de la relación de la democracia con el hecho de las minorías o las mayorías, la contraria, y las elecciones. Y el tercero habla de cómo las personas se han vuelto demócratas sin contar con argumentos sólidos a favor. Es decir, son 3 puntos de vista negativos sobre la democracia, pero cada uno es de un tema diferente. Cada uno está hablando de algo completamente distinto y solo se unen en el tema o en la forma en que hablan de la democracia. Yo les recomendaría que cuando encuentren un texto, así sea con esta estructura o con cualquiera, primero, siempre he dicho, lean el texto. Así sea que la lectura del texto sea muy al vuelo, muy rápida, solo como para adquirir una idea central. Pero por nada del mundo se les ocurra decir que se van a saltar el texto. Puede que no haya ninguna pregunta del texto, pero eso no quiere decir que ustedes no lo van a leer. Ahora tampoco está el otro extremo, que se van a leer el texto hasta que se lo memoricen, no sé. Pues, ¿para qué? No, es que yo no me acuerdo de la antigua Grecia. ¿Eso en qué año es? No, no le están preguntando nada de eso y si le fueran a hablar del año, le pondrían el año ahí. El ICFES no evalúa de esa manera. Y entonces, como les dije, la pregunta número 9 dice, ¿qué posiciones políticas se identifican como democráticas? Listo. Entonces vamos a mirar, porque solo es el texto 3. Y dice acá, miren, los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas. Es decir, todos estos señores, los de esta lista, son demócratas o son posturas democráticas. Lo único que tenemos que hacer es mirar cuál de las opciones tiene toda esa gente o por lo menos la mayoría. Bueno, no, dice solo. Dice la A. Solo las posiciones políticas que no son extremistas. Las posiciones políticas más recientes, la mayoría de posiciones o la totalidad de corrientes políticas posibles. Y aquí les explico una cosa. Empecemos por la D, que me parece interesante por esto. Miren que la D dice la totalidad de corrientes políticas posibles. El que conteste esto inmediatamente tiene la respuesta mal. ¿Por qué? Porque aunque dice la totalidad, esta totalidad no es esta lista. Cuando hablan de la totalidad es de corrientes políticas posibles. Es decir, que si en el año 2050 yo me invento una corriente política X, debería estar incluida en esa lista. O si en el año 2039 yo me invento una corriente política, debería estar ahí. O si en Colombia en el año 1991 hubo una corriente política que duró 3 días y solo la conoce el fundador y la mamá, debería estar en esa lista. ¿Por qué? Porque es la totalidad de las posibles. Eso es un conjunto universal gigantesco, es gigantesco, donde cabe todo aquello que ni siquiera se ha pensado. Ese tipo de estructura de respuesta del ICFES es muy complicado, sirve como cuantificador. Sí, claro, porque aquí lo que le están diciendo es que es la totalidad de lo posible. Imagínense, es que eso es una cosa gigantesca. Estas no la pueden seleccionar como respuesta por la forma en que está escrita. Miremos la opción
A. Solo las posiciones políticas que no son extremistas. Listo. Entonces, eso es un serio problema, porque uno cómo hace para saber que hay posiciones políticas que no son extremistas. Por ejemplo, los liberales en algún momento fueron extremistas. En Colombia hubo un partido liberal con una facción que eran los liberales radicales del siglo XIX, que hicieron varias guerras con los conservadores radicales del siglo XIX. Es decir, eran extremistas. ¿Qué tan extremistas son? Yo no sé, son extremistas. Ya el nivel de radicalidad es muy difícil de medir. Los socialistas, pues me imagino que también pasa lo mismo con los socialistas. Todos sabemos que también hay comunistas y anarquistas y fascistas que son, todos tienen cierta corriente radical. Y dice, solo las posiciones que no son extremistas. Pero es muy difícil. En algún momento, tanto las más normalitas se pueden convertir en extremistas. Incluso algunas que son muy democráticas en algún momento se pueden volver muy extremistas. No sabría, me parece muy complicado utilizar la A como respuesta. Miremos la opción B. Las posiciones políticas más recientes. Pero ahí también es un serio problema, porque las más recientes son ¿cuáles? A ver, ¿cuáles? Entonces, si decimos, ¿los liberales son recientes? Pues sí, pero también no, porque eso depende si son los liberales de ahora o los liberales nuevos del siglo XX o los neoliberales de principio, casi que de finales del siglo XX o del XXI o los liberales clásicos del siglo XIX. Dice los liberales. Pasa exactamente con los conservadores. ¿Cuáles? ¿Cuáles de ellos? Listo. Entonces tampoco vamos a decir las más recientes. Y nos quedamos con la opción C como respuesta, que dice la mayoría de posiciones políticas. ¿Y por qué dice la mayoría? Porque en la lista me están dando un montón de posiciones. Ahora, supongamos que yo no sé nada de esto. Yo en el colegio lo que aprendí fue a sumar, hijo de madre. Yo de esto no sé nada. Yo no sé qué es un comunista, qué es un socialista. Yo solo sé que hay un señor en el barrio que le decían el comunista y yo no sé por qué. Y en el colegio nunca me enseñaron nada de eso. Maldita sea, ¿yo qué hago? Fíjense lo que pasa. Entonces vamos a intentar entender lo que pone el ICFES estructuralmente hablando para poder que yo, aunque nunca haya recibido una clase de esto en el colegio, busque una opción para poder contestar. ¿Listo? Entonces miremos lo siguiente. Digamos que yo diga, miremos la opción A, solo las posiciones políticas, aquí dice, las más recientes, la totalidad y la mayoría. Listo. Ahora, empecemos a tener un criterio para poder decir no. A mí no me gusta la palabra descartar opciones, porque es que eso de descartar suena como tan chichipato, ¿cierto? No, para poder abordar de forma correcta las respuestas. ¿Listo? Empecemos por solo las posiciones políticas que no son extremistas. ¿Listo? Que no son extremistas. ¿Cómo descarto yo la primera? Solo las posiciones, porque en la opción A, solo las no extremistas, yo la única forma que tengo para poder contestar este solo aquí, no hace las veces de cuantificador. Yo he explicado esto un montón de veces. Cuando una oración, cuando una palabra hace las veces de cuantificador y cuando está haciendo las veces de cuantificador, uno tiene un criterio para poder decir que esa no es la respuesta. En estos días, cuando nos encontremos una, de pronto más abajito, les explico mejor esto, pero pues ahorita me desviaría mucho. Pero en este caso, solo las posiciones políticas no está haciendo las veces de cuantificador. Listo. Entonces dejémosla para el final, porque digamos, ¿cómo hago yo para no descartar esta? Listo. Miremos la opción B. Las posiciones políticas más recientes históricamente. Listo. Entonces, yo no sé tampoco nada de historia. A mí no me enseñaron esto, maldita sea. Yo no sé cuál es la más reciente. ¿Qué hago? No sé. Y me dicen la C. La mayoría de posiciones políticas y la de la totalidad de corrientes políticas. Pero pilas, si usted es bien vivo, se da cuenta de lo siguiente. Que mire la lista que le están haciendo. Vea. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Y el 6 termina y hasta los fascistas. Este y hasta me está mostrando a mí que son un montón. Ese y hasta me está mostrando que es la mayoría. ¿Y por qué? Recuerden que lo importante en el ICFES no es que usted se sepa todos los temas. Lo importante es que usted se vuelva un maestro en comprensión y análisis de texto, que usted entienda cómo es que va relacionado un texto con la pregunta, o más bien, con las opciones de respuesta. Y cuando yo lo leo bien, yo digo, jue madre, es que en el colegio no me enseñaron nada, pero yo sé leer. Yo no sé nada, pero hijo de madre, yo sé leer. Y yo lo que hice fue concentrarme en aprender a leer. Y cuando me den a mí una lista de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, empezando que todas estas son conocidas. Puede que usted nunca haya recibido una clase de qué es específicamente cada una y le hayan contado la historia del liberalismo clásico británico y le hayan hablado de la economía liberal del siglo XIX. Nada. Pero usted sabe que estos son como nombres de partidos o de movimientos políticos. Hay un montón. Yo les apuesto que difícilmente una persona que no haya tenido clase diría que no sabe qué es esto. Tiene una idea más o menos de qué es, por los medios de comunicación y vainas por el estilo. Y la última parte es que le conozcan a usted y hasta los fascistas. Y miren que yo solo con eso empiezo a pensar, es que son un montón. Porque me dicen, y hasta, es como si esos nunca estuvieran en ningún lado, pero también los están metiendo en esa coca. Y como los metieron en esa coquita, uno dice, o sea que hay varios, ¿sí o qué? Hay varios. Entonces, esos varios son ¿qué? O la totalidad o la mayoría. Ok, ¿me voy por la C o me voy por la E? ¿Son la mayoría o la totalidad? Listo. ¿Y cómo hago yo para descartar la totalidad? Simple, porque me dice de corrientes políticas posibles. Cuando usted lo lee, inmediatamente piensa, espere, me están hablando de la totalidad de lo posible. Lo que estoy intentando hacer en este momento es que ustedes hagan un poquitico de pensamiento lógico. Listo. Esto es básico para poder contestar el examen. Y ese razonamiento lógico que ustedes están desarrollando en este momento les va a permitir darse cuenta que en este caso, si a mí me hablan de la totalidad de lo posible, es que eso es un conjunto, pero donde cabe todo. Imagínense, la totalidad de las mujeres posibles. ¿A usted qué mujeres le gustan? La totalidad de las posibles. Pues ¿cuáles le gustan? Las chiquitas, las altas, las gordas, las flacas, las feas, las bonitas, las calvas, las peludas, las piernas. No, todas. Usted no puede decir, no, es que a mí no me gustan las calvas. No, papi, usted dijo la totalidad de las posibles. Ah, es que a mí no me gustan las mujeres musculosas. No, papi, usted dijo la totalidad de las posibles. O sea, todas. Y cuando yo logro entender esas estructuras gramaticales con las cuales conforman las preguntas del ICFES, yo puedo perfectamente tener una técnica elaborada para poder contestar aunque yo no conozca un tema. ¿Listo? Entonces, yo aquí, con un poquitico de técnica de abordaje, sé que la respuesta es la opción C. Claro, yo me podría poner aquí a explicarle a ustedes qué es el liberalismo y qué es el conservatismo y filosóficamente desde la filosofía política de dónde se obtienen las raíces de ese tipo de pensamiento. Pero es que eso no es el ICFES, maldita sea. El ICFES no le va a preguntar a ustedes, explíqueme por favor el origen filosófico y en qué libro se encuentra. No, 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 usted no tiene por qué saber eso. Yo lo sé porque yo estudié filosofía, pero pues usted en el ICFES no se le van a preguntar, hay que tranquilo, no se asuste, relajado, respire. Lo que tiene que tener usted es una capacidad de comprensión, análisis de texto un poquitico más alta de la que tiene en este momento y tener mucha conciencia de que el examen se contesta desarrollando una habilidad. Pues cuando usted de pronto siente que lo que le falta es algo, ¿cierto? Si usted es muy bueno en matemáticas, en física y química, no se ponga a estudiar más matemáticas y más física, más química. Usted ya es muy bueno en eso. Desarrolle otra, mejore su comprensión, análisis de texto y verá que el ICFES va a ser un paseo.